Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las 3 cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio les voy a platicar mi experiencia y cómo he vivido esta pandemia en Melbourne. Les voy a compartir algunas de las cosas que me ha dejado la cuarentena y toda esta situación que para todos ha sido súper difícil. Esto es 3 semillas. Pues este era el capítulo obligado porque pues este podcast de hecho surgió debido a la cuarentena y debido a la situación con la pandemia. Entonces pues era un capítulo obligado que tenía que estar y voy a empezar contándoles una breve historia de cómo se ha vivido la cuarentena aquí en Melbourne con fechas bastante inexactas porque es desde mi perspectiva y también desde ciertos correos y cosas que encontré por ahí e imágenes en internet de cómo han sido las cosas, porque la verdad es que han pasado tantas cosas en este tiempo que ya mi concepción tiempo-espacio es un desastre, entonces ya no sé cuándo pasó cada cosa ni cronológicamente exactamente qué pasó. Entonces, el 16 de marzo se declaró estado de emergencia en Melbourne con ciertas restricciones, me parece que de nivel 1, porque recuerdo que en ese momento aún podíamos salir a trabajar y demás, pero pues ya con ciertas restricciones, porque me acuerdo que yo seguía trabajando en Zara, pero dejaron de darme horas en este momento porque yo tenía contrato casual. Entonces, de alguna manera, sí nos vimos afectados en ese momento y nos anunciaron que el estado de emergencia iba a terminar hasta mediados de abril, o sea que iba a durar un mes. Después no recuerdo bien qué pasó, lo único que sé es que a mediados de mayo tuve chance de trabajar de nuevo en Zara y durante todo este tiempo seguía trabajando para la agencia, pero ya muchísimas menos horas, entonces obviamente la parte económica yo creo que como a todos me vi bastante afectada por ello y obviamente siempre agradecida con tener un ingreso, aunque sea pequeño, porque la verdad es que me enteré de muchas personas que estaban aquí, estudiantes internacionales, turistas que se quedaron atrapados aquí porque Melbourne cerró sus fronteras, que no tenían trabajo y que de pronto los estaban corriendo de sus casas, a pesar de que había como ciertas normas que el gobierno puso para que eso no se diera, pues sí me enteré de varias situaciones críticas en las que pues mucha gente estaba siendo afectada. Y luego, a finales de junio, el gobierno estatal, para los que no sepan, y la verdad es que lo digo porque, pues obviamente antes de venir a Australia yo no tenía ni idea, soy súper mal en geografía. Entonces, Melbourne está en el estado de Victoria y el gobierno de Victoria lanzó un comunicado diciendo que 10 suburbios iban a entrar en estado de cuarentena. Y el 2 de agosto se declaró estado de desastre en Victoria y Melbourne entró inmediatamente a fase 4 con un toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Antes de las 8 de la noche puedes salir por trabajo, ejercicio, soporte o hacer despensa, que son las 4 razones que el gobierno considera esenciales. Fuera de ahí no hay nada. Entonces, se supone que esto se iba a terminar el 13 de septiembre, pero después nos avisaron que en realidad ese día íbamos a entrar al primer paso para salir de la fase 4. Como tal, el toque de queda avisaron que iba a terminar el 26 de octubre, pero justo apenas que iba a empezar a grabar, anunciaron que ya van a quitar el toque de queda, pero igual todas las demás restricciones siguen en pie. Bueno, pues esta fue una breve historia, muy breve historia de cómo se ha vivido esto de la pandemia aquí en Melbourne. Y realmente en este episodio no les quise hablar muchísimo antes de darles las 3 semillas, porque quiero entrar de lleno ya en decirles cuáles son esas 3 cosas buenas que me dejó la cuarentena, que en realidad son estas 3 semillas a las cuales les puedo sacar mucho provecho. La primera cosa buena que me dejó toda esta situación de cuarentena y de pandemia fue que me ayudó mucho a reforzar la parte de la resiliencia y mi capacidad para adaptarme y ser más flexible. Ya hemos tenido episodios en el podcast en donde hablamos específicamente de resiliencia y de flexibilidad y adaptación y demás. Pero la verdad es que justo con esta pandemia se pusieron a prueba
todas estas habilidades y estas características. Creo que como a todos me afectó bastante toda esta situación, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. Digamos que yo antes de la cuarentena tenía 2 trabajos, escuela, salía con amigos y no solo eso, sino que ya tenía planes para ir a México porque ya tiene más de 2 años que no visito a mi familia desde que llegué a Australia. Y toda esta situación llegó a moverme todo, a cambiar todo, sobre todo porque mi visa expiraba el 4 de septiembre y la verdad es que fue un momento total de ansiedad el no saber qué va a pasar con mi visa. Tuve que aplicar a una visa de emergencia para conservar el estado legal. Aún no tengo respuesta como tal de esa visa. Entonces sigue siendo un poco de incertidumbre, pero pues intento relajarme, calmarme, saber que eso ya no está en mi control y pues saber que tampoco tengo muchas opciones en este momento y pues trabajar con lo que tengo. También, por ejemplo, yo ya había comprado vuelos y los compré hasta final de año porque pensé, bueno, tal vez en ese momento ya esté todo un poco mejor y tal vez ya no corra tanto riesgo en que me los cancelen, pero me los cancelaron prácticamente a la semana de haberlos comprado. Y pues obviamente, como a todos, me perjudicó en la parte económica, eh, pero pues después la verdad es que se fue acomodando todo. Al inicio, la verdad el gobierno dijo que pues no iba a haber apoyo como tal para los internacionales y fue un poco desmotivante la verdad, pero yo creo que ya al final vieron que muchos estábamos atrapados aquí y demás y entonces ya habilitaron ciertos apoyos del gobierno y pues apliqué a todos, que si yo les puedo dar alguna recomendación en su vida, si quieren tomar un consejo, no se dejen guiar por todo lo que los demás les digan. O sea, siempre escuchen lo que la gente tiene para decirles, pero hagan sus propias investigaciones y a partir de eso tomen sus propias acciones, porque habían como 3 apoyos económicos para estudiantes internacionales y gente que venía del exterior que estaba aquí en Melbourne. Y yo tenía mucha gente que me decía que si yo aplicaba a uno ya no podía aplicar al segundo, o que a ellos les habían dicho amigos o sus contadores o ciertas personas que si aplicabas a uno ya no podías aplicar a los demás, que tenías que elegir al que más opciones tuvieras o cosas así. Obviamente si lees los requisitos y ves que no los cumples, claramente no te van a dar el apoyo. Pero yo me metí a leer y yo veía que yo cumplía los requisitos con todos y en ningún lugar leí que si tenías un apoyo ya no podías aplicar al otro. Entonces yo me aventé, me valió. Pensé en que si al final no me lo iban a dar por alguna otra razón, pues que lo decidiera el gobierno y que no quedara en mí. Apliqué y obtuve los 3, entonces eso me ayudó bastante para pagar mi última colegiatura de la escuela y para pagar renta y unas deuditas que tenía por ahí pendientes. La segunda cosa que me dejó la cuarentena fue que logré crear hábitos y retomar cosas que me gusta hacer. Creo que necesitaba un alto total en mi vida porque ya estaba muy en este loop de trabajo constante, entonces sí necesitaba un respiro, sobre todo para reenfocar hacia dónde quiero ir y retomar cosas que me gusta hacer porque siento que ya no tenía ni hobbies. Cuando empezó todo esto de la pandemia, empecé a hacer yoga 1 vez por semana, una cosa así, y en realidad lo hacía solo para mantenerme activa, como por actividad física. Después me di cuenta que era una práctica que me ayudaba a conectar conmigo y sobre todo a reducir mis niveles de ansiedad. Ahora lo hago diario, pero la verdad no es como que haga prácticas muy largas siempre, pero diario hago al menos 30 minutos, de 20 a 30 minutos y la verdad es que eso me ayudó muchísimo. Eh, Sinceramente, la primera parte de la cuarentena la pasé muy mal y ya la segunda parte de la cuarentena, y con la segunda parte de la cuarentena me refiero hasta hace algunas semanas, tal vez hasta hace un mes o 2, no sé. Ya les digo que mi concepción espacio-tiempo ya es un desastre. Entonces, en esta segunda parte ya empecé a hacer cosas que me gustaban, a retomar todas esas cosas que ya no tenía ni tiempo de hacer antes, como practicar el ukelele y volví a pintar, a vender mis cuadros. Justo en esta segunda parte de la cuarentena surgió la idea del podcast y la verdad es que surgió como la necesidad de drenar todo lo que traía adentro, de compartir con la gente no solo mis experiencias, sino las de la gente que quiero y que me inspira muchísimo. Y la verdad es que hacer el podcast ha sido de las mejores decisiones que he tomado durante este año,
porque ha sido terapéutico. Y ya, eso sería todo por el segundo punto. Y por último, la tercera semilla con la que me quedo después de toda esta situación con la pandemia y demás. Y eso fue el aprender o reaprender que no me tengo que comparar con nadie y que no me tengo que sobreexigir. En mis momentos de ansiedad, cuando recién empezó todo esto de la cuarentena, las restricciones y demás, se los juro que abría el Facebook y veía estas publicaciones de gente que decía que saliendo de la cuarentena tenías que tener tantos libros leídos y tantas cosas aprendidas y esto y el otro. Y la verdad es que no. Digo, qué padre que haya gente que aproveche su tiempo de esa manera, pero no todos somos iguales y no todos procesamos las cosas de la misma manera. Siendo muy honesta, hay días en que pasan cosas y no tengo ganas de nada, no quiero ni mover un dedo. Y dentro de todo mi proceso de crecimiento personal, todo este proceso que he tenido para cambiar ciertas actitudes y mentalidades que no me gustaban de mi persona y que estoy esforzándome mucho por ser una mejor versión de mí cada día, me di cuenta que no me sirve forzarme a hacer cosas pensando en que así me voy a sentir mejor. Hay bastante gente que le sirve tener distracciones, hay bastante gente que dice, no, es que si yo me presiono a salir a caminar o si me presiono a hacer esto o a hacer ejercicio además, sé que me voy a sentir mejor, entonces por eso me presiono para hacerlo. Yo no funciono así. A mí lo que me sirve es lo contrario, un momento de introspección. Entonces, la verdad es que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su forma de asimilar las cosas. Y hablando de este proceso de crecimiento que he llevado, uno de los libros que más me ha funcionado a mí para esta cuestión y que en algún momento la verdad es que sí me gustaría hacer un episodio contándoles sobre los libros o esas cosas que me han ayudado mucho, porque tal vez son herramientas que le puede servir a cualquier persona. El otro día estaba viendo un documental que decía que en realidad eres solo un adicto a la industria de la autoayuda cuando solo lees y compras cursos y compras y escuchas cosas motivacionales todo el tiempo, pero no pones en práctica ni siquiera la mitad de lo que estás escuchando. Y creo que tiene mucha razón. Entonces, digo, está padre intentar muchas cosas, pero también hay que saber cuándo lo que estamos leyendo o lo que nos están diciendo no funcionaría para nosotros. Pero bueno, ya me desvié. Entonces, volviendo al tema, les contaba que hay un libro que me encanta. Entonces se me ocurrió hacer un concurso que va a ser a base de puntos y va a ser por medio de una aplicación para que todo sea muy legal. Y realmente va a ser como, no sé, si compartes en redes sociales vas a tener tantos puntos y luego en ciertos episodios voy a meter códigos para que los puedas meter y puedas tener más puntos. Y la persona con más puntos, sin importar en dónde esté ubicada, la idea es que les voy a mandar el libro físico, pero para que estén al pendientes de esto, síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @3semillas.podcast. Pero bueno, eso es todo por hoy, amigues. Y los espero, como siempre, la próxima semana. La verdad es que estoy muy emocionada porque los invitados que se vienen, obviamente toda la gente que he invitado en el podcast, todos me inspiran, me emocionan, amigos muy, muy queridos. Y estos invitados que vienen no son la excepción. Estoy súper emocionada porque escuchen el material que traen. Y listo. Los veo entonces la próxima semana. Bye.